Hola, yo soy Lucelena Rodríguez Núñez y en nombre de Sirimir Editores les quiero dar la bienvenida al lanzamiento de la novela Caracolito Saudade del autor colombiano Luis Germán Perdomo. Hola Luis Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Luz Elena. Te saludo y también saludo a todos los que nos están acompañando en esta noche, en este evento tan especial y tan esperado. Sobra decir que me abarca una gran emoción y si existiera la manera de medir la felicidad, seguramente habría que transgredirla de esa manera porque no alcanzaría a medir la mía. Qué bonito. No, hemos esperado todos como equipo, pues tú como autor y nosotros como equipo en Sirimiri muchísimo este momento, tienes razón, ha sido mucho el trabajo que hay detrás de las líneas de lo que hoy tenemos ya nuestro libro en este bonito lanzamiento. Antes de empezar a hablar de Caracolito Saudade, yo quiero hacer extensiva un agradecimiento muy especial a dos personas del equipo, a María Elvira Rodríguez Luna, escritora, literata, lingüista, ensayista, investigadora, que nos obsequió con esa lectura del texto que lo lleva a ser lo que es hoy este impreso. Ella leyó los manuscritos y por cada uno de los capítulos nos hizo unos comentarios muy, muy importantes a nosotros como personas que estamos trabajando con el libro, en mi caso como prologuista y como editora, y quiero hacer ese reconocimiento a María Elvira, quien nos iba a acompañar en el día de hoy, pero lamentablemente tiene un quebranto de salud y pues nos está acompañando desde la virtualidad y desde la distancia. María Elvira, yo debo decirte, y ya te lo he dejado saber de muchas maneras, pero hoy quiero decirlo en público y debo agradecerte de la manera mejor que existe para agradecer. Caracolito Saudade no estaría saliendo hoy a la luz pública si tú no me hubieras envalentonado. Tú me hiciste valiente con la novela, tú nos diste alas también y estaré profundamente agradecido. No tendría la dimensión que Caracolito Saudade tiene si tú no hubieses colaborado como lo hiciste. Y yo digo que además de tu sapiencia, tu experiencia y tus conocimientos, le pusiste un gran afecto, un profundo cariño y de esa manera recibíamos tus comentarios. María Elvira, te abrazo emocionado. Sí, una gran sensibilidad de María Elvira puesta uh, en su lectura y en todo lo que hizo por Caracolito Saudade. La otra persona que quiero agradecerles a Camilo José Perdomo, el artista que nos obsequió con la creación de una obra que es parte de la carátula del libro. Espero que la estén viendo bien, porque pues después cuando estén ya en la lectura, pues van a encontrar muchos significados en la obra misma, que es una joya que tenemos allí de presentación. Bien, vamos a entrarnos entonces en la conversación sobre la obra misma, si te parece, Germán. Yo voy a dar una lectura de la parte que tenemos en la contraportada de reseña, porque me parece que es como la forma más sintética de que no se nos queden algunos aspectos por fuera, porque Caracolito Saudade trabaja muchos aspectos y hay unas líneas y hay unas entre líneas y hay unos detrás de las líneas. Entonces me voy a permitir hacer la lectura de parte de la contraportada para empezar la conversación. Dice, Caracolito Saudade narra la historia de la estirpe Saudade en la que, desde el encanto de la más pura fantasía de un mundo alterno, se develan secretos ciertos sobre la condición humana. Es tan sentida la vivencia que genera la trama que por esto el lector pronto descubre en Caracolito, su protagonista, a un joven héroe,
propio de los poemas épicos, uno que privilegia el bien común sobre el personal, al proyectar el más grande acto de amor, apostar su permanencia y la de los suyos en el jardín donde habita, en una carrera contra Dámaso, Elis Romano, un atleta preparado para la guerra. Todo bajo el único móvil de liberar a los habitantes de ese mundo del despotismo y del deseo de los antagonistas por implantar un generalato. Entonces, esta es la primera parte, pero grosso modo, allí se narra su historia, su nudo, ¿cierto? Unos móviles, unos protagonistas, Saudade, los antagonistas, los Elis Romano, y qué pasa allí en ese mundo alterno. A mí me ha gustado mucho algo, les cuento al público que nos acompaña hoy y a ti, que me han llegado comentarios, como mandamos en la campaña de expectativa el primer capítulo. Mucha gente me ha dicho algo que yo también lo coloco allí, y es que lo comparan el libro con Momo o con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque son historias muy complejas, libros con un contenido muy profundo que de pronto han sido socializados como literatura infantil, pero vemos que no, son reflexiones, por ejemplo, en Momo sobre el tiempo, en Alicia también, la lógica, todo el juego de los personajes, la fantasía, amerita un lector que sí puede llegar a los niños, pero que hace puente. Entonces, es una obra que le va a decir mucho, mucho a los adultos en ese planteamiento, en esa visión de mundo que tú tienes allí, que tú propones allí, como un vocero lúcido en un momento determinado. Y hay una visión de mundo y una ideología, en el buen sentido de la palabra, de ese mundo de las ideas que propones ahí, y de esa visión de sociedad. Entonces, los personajes, para ustedes que van a, que, bueno, ya empezaron la lectura del libro, pero que la van a continuar, porque tienen solamente el primer capítulo, los personajes pueden ser animales, y hay una fantasía grandísima, y hay toda suerte de animales, pero esos animalitos representan y van mucho más allá de lo que puede estar pensándose en la fábula. Por eso digo, hay unas líneas, pero es muy enriquecido lo que hay detrás de las líneas y entre las líneas. ¿No es así, Germán? Pues, mira, Luz Helena, cuando estuve pensando en cuál era la línea que yo iba a seguir en la literatura, cuando empecé a dimensionar qué me gustaría hacer, qué me gustaría escribir, a mí se me metió en la cabeza que yo quería escribir literatura infantil para niños, jóvenes y adultos. Y cuando tú nombras a Momo y nombras a Alicia en el País de las Maravillas, también yo cuando los leí percibía que allí había una gran fantasía, una inmensa fantasía, pero que no era entendible, no iba a ser entendible por los niños. Sin embargo, quienes mejor la asumían eran los adultos. Y yo la interpreté así como adulto. Pero quien más se divierten con esas historias son los niños, pero quienes se las relatan son los adultos. Entonces, encontré que lo que hay en la literatura infantil es el asombro, y lo Sí. que hay en los juegos de niños es el asombro, y lo que hay en los jóvenes, en la medida en que van descubriendo el mundo, es asomarse al asombro. Y los adultos lamentan el asombro al que se han asomado no fue completo. Y Sí. quieren volver a ser niños. Entonces un poco empecé a jugar con eso. Y entonces Caracolito es un poco el producto de todo esto. Y lo que quiero mostrar en Caracolito es dejarles saber a los adultos la capacidad de asombro y de fantasía que nos abarca. Es un poco este juego.
Claro, en efecto, ustedes van a ver, es desbordante la imaginación, la fantasía y ese carácter visual que tiene la novela. Uno está leyendo y es muy fácil que empiece a tener aquí ya la película de Caracolito, qué es lo que está pasando, porque las descripciones son muy detalladas y hay un juego con las posibilidades de ese mundo alterno que creaste, que son infinitas. Por eso en algunas publicidades en Sirimiri se dice que va a ser una experiencia lectora sin precedentes. Y hay que decirlo así, porque cada experiencia lectora es una. Uno mismo cambia como lector, pero está pues mucho asombro. Nosotros también decimos en el prólogo algo que está relacionado, y es que la llamamos a la novela una novela total, y la llamamos así en el sentido de Vargas Llosa, y me permito también leer cómo las define. Dice que son creaciones demenciales que compiten con la realidad real de igual a igual y llegando a la realidad imaginada una complejidad equivalente a la de la vida cotidiana. Entonces, mira, el mundo alterno y el mundo real en diálogo. Y ese diálogo se da precisamente por esa filosofía que tú nos presentas allí, que hace parte de la estirpe Saudade. Y quiero que nos hables un poco de eso para salir un poco de la fábula, de la anécdota y meternos a esa visión de mundo, a esa propuesta que tú le llamas el saudadismo, precisamente por ser de la estirpe y que se pasa de generación en generación, que se pasa de manera oral, que se pasa de abuelo a nieto, de abuela a nietos, obviamente filtrado por los padres. Cada uno va asumiendo su rol en esta familia. Y el saudadismo con esa filosofía, ¿no? Con la imaginación como un pilar importante, con el de la libertad, el de la justicia, el arrostrar, la observancia, la conciencia y la razón. Háblanos un poco de ese saudadismo. Pues mira, eh, cuando debo ir un poco atrás y debo contar que cuando yo empecé a ofrecer a Caracolito algunas editoriales, en las editoriales constantemente me decían, me hablaban de la bondad de Caracolito y me hablaban de su calidad, pero me hacían observaciones y me dejaban saber que tenían temores. La pregunta era, ¿para qué público? ¿Dónde clasificamos a Caracolito? ¿Dónde metemos a Caracolito? Algunos editores me sugerían, me decían que debía cortar una historia, debía cortar aquí, hacerlo un libro más pequeño, más plano, porque si era para niños, el niño no lo iba a entender. Otros me decían, es que no lo puedo poner para jóvenes, porque los jóvenes no se van a ver allí reflejados. Ahorita estamos viendo otro tipo de historias, tipo Harry Potter, entonces, ¿dónde ponemos a Caracolito? Y los adultos, no sabemos si los adultos van a tener recepción de este tipo de temas. Y yo, desde luego, como te lo he dejado saber varias veces, me sentía alicaído, me sentía triste porque cómo tenía yo que escribir una obra a gusto de un editor, basado en que su experiencia le dictaba. Ellos me decían, mi experiencia me dicta, la experiencia me enseña lo que yo sé, entonces debes hacer esto. Yo me negaba desde luego y no entendía cómo podía yo coger mi historia y volverla a imagen y semejanza de lo que ellos querían. Sí, de una necesidad de mercado quizás, ¿no? Así era. Pues afortunadamente para mí, para Caracolito, entonces apareces tú y yo te dejo leer la obra, tú la lees
y encuentras una gran cantidad, empiezas a hablarme de una gran cantidad de elementos que hay allí que ningún otro había visto y del que ningún otro me había hablado y en los cuales yo había puesto un gran empeño. Y me dijiste, esta obra hay que sacarla. Y me dejaste hacer lo que yo quería. Y entonces me liberaste y me desataste las alas y me dijiste, escríbela tal cual tú la has pensado. Entonces yo, bajo esta perspectiva, me senté a reescribir Caracolito. Y entonces ya no hubo, no tenía que medir las palabras, asumí las licencias en una gran cantidad sin temor a nada y me sentí absolutamente libre. Y Caracolito fue tomando otra forma y fue de una manera mágica, fue apareciendo en mí la obra que realmente yo quería escribir. Y entonces de esa manera surge el Caracolito que tenemos ahora. Y entonces me preguntas por el saudadismo, cuando ya, ¿de dónde había sacado yo de que esa estirpe se llamara Saudade? Los Saudade tienen una gran cantidad de significados. Y algunos sencillamente la relacionan con la nostalgia y con la melancolía. Es quizás una pequeñísima definición de esta palabra portuguesa. Lo saudade encierra un ambicionar, encierra una espera, una añoranza y desde luego pues melancolía, ¿sí? Algunos la llaman la morriña, pero en Caracolito sus saudades un no sé qué. Y el no sé qué pareciera que dibuja alguna facilidad y podría parecer que en algún momento el narrador y el autor quisieran lavarse las manos y dicen, es un no sé qué, y no me quiero meter en una otra definición, pero ese no sé qué va surgiendo, se va develando a lo largo de la obra. Y aparecen una gran cantidad de elementos que conllevan al saudade, lo saudade, como una filosofía. Y aparece la estirpe saudade con su filosofía. Y para cortar un poco esto, este tema, este punto, durante muchos años fui profesor de derechos humanos. Esto desató en mí unas particularidades frente al modo de entender la vida, de pensar en ese mundo feliz, en ese mundo añorado. Y lo que hice fue un poco tomar la filosofía que yo le señalaba a mis estudiantes, un poco tomar la filosofía que he leído en una gran cantidad de libros y en una gran cantidad de autores y en una gran cantidad de personas con las que me he encontrado en mi vida. Y entonces deduje que podía ser de ese saudade convertirlo en toda una filosofía. Y eso es lo que hay en el libro. Sí, y es maravilloso que nos lo cuentes así en perspectiva, porque para las personas que nos están acompañando y que tienen esta pretensión, este derecho a querer escribir, pues mira lo complejo que es, todos los momentos por los que se pasa para tener una obra finalmente, pues de la calidad de Caracolito Saudade, porque también les podemos comentar un poco que Caracolito nos empezó a escribir hace 2 años. Caracolito se empezó a escribir con una historia y una anécdota hermosísima familiar que tú tienes, de la Así creación, es, del origen de Caracolito. así es. Caracolito es un personaje que bien podría tener nuestra edad, pero Caracolito podría ser un niño viejo,
porque resulta que Caracolito, yo creé a Caracolito, fue un personaje que me inventé hace unos 25 o 28 años, un personaje que me inventé para jugar con mis hijos. Y el juego consistía en que en algún momento del día yo contaba una historia y Camilo José y María María iban dibujando lo que yo iba narrando. Y en medio de esa narración y ese graficar la narración, se le iban agregando otros pedazos de la historia. Y no lo hacía solo yo, lo hacían ellos también. Me Entonces imagino. surgía, y yo decía de pronto, y Caracolito con gran agilidad trepó a un árbol. Y de pronto María María podría decir, y que casi se cae. Y entonces Camilo José decía, no, pero quedó colgando y no se cayó. Y entonces pintaba a un caracolito colgado de la rama. Y ese fue Caracolito. Y fue creciendo con nosotros, y fue creciendo conmigo, y fue creciendo a lo largo del tiempo. Fueron apareciendo una gran cantidad de historias que tenían que ver con Caracolito. Y se volvió parte de la familia. Y hablábamos de él, y qué tal que Caracolito un día, y qué tal que Caracolito otro. Así que un día, por aquellos avatares de la vida, llegamos a un sitio, a vivir en un sitio, a una casa que queda en mitad del bosque, y en ese bosque y en ese jardín pasan, la cotidianidad es que pasan animales de una u otra clase, marmotas, venados, colibríes, pájaros. Ujú. Y por aquella costumbre que yo adquirí desde muy chico, imitando a mi abuelo paterno, de colocarle nombres a los animales y a las cosas, pues bien, yo le fui colocando nombres a esos animales y a esas cosas también. Ujú. De repente un día me doy cuenta que Caracolito no solo había crecido como personaje, sino que tenía una gran familia, una gran cantidad de amigos, una gran cantidad de personajes, y ya no eran mis hijos los que lo dibujaban, sino eran otros personajes los que lo llamaban. Y entonces así surge Mm. Caracolito, yo desengaveto ese Caracolito de los juegos y empiezo a narrar esta historia. Pero antes debo contar también que cómo empecé a escribirla. Entonces, ya grande, mi hija María María viaja a estudiar a Francia, y de regreso, pasando por Barcelona, encuentra que es el lanzamiento de una bellísima edición del Quijote de la Mancha. Estaré con ella siempre agradecido porque ella cruzó en ese viaje por varios aeropuertos y siempre traía el libro, un libro de 1600 páginas, y lo traía en volumen pesado, y ella no se deshacía de ese libro para nada, temiendo que se le extraviara. Bien, me lo trajo, y yo, como he hecho siempre, una manera de agradecer a un escritor lo que ha escrito, la mejor manera de agradecerle pues es leerlo, Claro. ¿no? Y entonces me senté a leer Caracolito, a leer el Quijote. Yo suelo escribir en las madrugadas. Es mi hora feliz, mi hora tranquila, mi hora de ensueños. Es una hora especial porque es allí donde los mundos acuden a mí, en ese silencio que me otorga la madrugada. Y en esos días no escribí, sino que me puse a leer el Quijote de la Mancha. Asumí esa empresa, una empresa deliciosa. El libro es voluminoso, una letra pequeña y además una bella edición porque viene comentado por especialistas. Entonces, en cada hoja hay anotaciones
que explican una y otra. ¿Por qué Cervantes hizo eso? ¿De dónde se cree que surgió tal cosa? Hermoso. Y, y yo, sí, bellísimo, Lucelena, y yo me di a esa tarea, día tras día, madrugada tras madrugada, pero claro, este libro yo ya lo había leído hacía unos 25 años atrás, pero esta, como lo estaba leyendo ahora y como se me estaba presentando, había una circunstancia mágica allí que empezó a develárseme un lenguaje, unas técnicas, unas narrativas, unas imágenes, unos personajes, unos mundos, y ya no vi los molinos de viento como los había visto hace 25 años, sino empecé a mirarlos de otra manera. Y ya no vi al Quijote como una persona que perdió el seso, sino que una persona lo vi como un personaje con un gran seso. Claro. Y eso fue importante para mí. Así que el día que terminé de leer el Quijote, este Quijote, terminé, cerré el libro y con una fuerza interior mágica, repito la palabra mágica porque así fue, empecé a reescribir Caracolito. Y, y debo decir que esa fuente de sabiduría, esa fuente narrativa, esa fuente de anécdotas, esa fuente de personajes, de palabras, de circunstancias, me empezaron a llegar de allí. Y desde luego, no puedo negarlo y los lectores podrán encontrarlo, aparecen allí como si se hubieran reunido a darme una oportunidad a mí, todos los lectores, todos los autores que yo había leído antes, los poetas, los novelistas, los investigadores, los filósofos y desde luego una gran cantidad de arte y de música empezaron a hacerme eco. Y todo eso fue entrando de una manera paulatina y dedicada en Caracolito Saudade. Esa es un poco la historia, Luz Helena, de Caracolito Saudade. Y es una historia muy, muy enriquecedora para nosotros quienes la estamos escuchando, pero también muy rica en experiencias tuyas, familiares, personales, culturales. Esto de acercarse a los libros en dos momentos de la vida y que les signifiquen a uno diferentes, porque pues toda la enciclopedia ha cambiado, la circunstancia ha cambiado, y por eso ahora se considera el lector parte del texto, ¿no? Antes se pensaba que era el autor y su texto, ahora el lector es el que lo activa de manera diferente. Y eso es bien especial. Tú has hecho mención a algo que me interesa mucho subrayar. Caracolito tiene muchísimos temas por tratar y aquí en este lanzamiento solo vamos a poder dar cuenta de algunos de ellos. Pero el que no se nos puede quedar por fuera es el del lenguaje. Tú acabas de nombrar al Quijote y todos sabemos lo que significa para la literatura el Quijote de la Mancha. El lenguaje, dices, esa sintaxis particular que hay allí, pues también por el momento en que se escribe, ese acercamiento a esos mundos posibles, pero hay tres cosas bien importantes del manejo del lenguaje en tu obra. Lo primero que quiero subrayar es que para muchos de nosotros eso es una lección de lenguaje. ¿En qué sentido? Uno, en el sentido del léxico que se usa y que tú dices, nos has dicho, te liberaste un poco de poderlo usar porque ya no tenías que era para niños, por ejemplo, sino que era adultos y jóvenes y podías utilizar un léxico bien especial. También las personas que han leído el primer capítulo me lo han dejado saber, me llaman, me escriben, me dicen, Luz Helena, he aprendido mucho léxico y muchas palabras y un juego con las palabras que no necesariamente se sacan por deducción del contexto, sino que se sacan con una inferencia que hay que estar muy pendiente de cuál es la lógica que vas a usar. Y también la sintaxis, es una sintaxis que no es, digamos, la usual, y es una sintaxis que relaciona muy bien
lo narrativo con lo poético, porque uno podría decir Caracolito Saudade es un poema largo, es un poema de 400 páginas que nos narra una historia y que nos presenta una visión de mundo. Entonces, uno, tu relación con las palabras y ese poder reinventar esa sintaxis y utilizar ese léxico de la manera que lo haces. Y los otros dos aspectos tienen que ver ya intrínsecos a la obra. O sea, lo primero es tú como autor con la obra y después lo que tú colocas allí en la obra con los Saudade. Y es uno, esa reflexión que tienen siempre sobre el lenguaje y ese interés temprano por las palabras, por el lenguaje y por saber cuál es la naturaleza, cuál es el alma de las palabras y cómo esa conciencia que ellos tienen, que las palabras y el lenguaje son la mediación que tenemos frente al mundo. Nosotros nos relacionamos con el mundo por esa maravilla de facultad que se llama lenguaje y por las palabras particularmente. Y lo otro visto en eso imaginativo y muy especial que inventaste para ellos, y es que ellos tienen su lengua, ¿cierto? Que nosotros podemos entender, los que hablamos español, pero que se llama daño. Eso, digamos que esos tres aspectos del lenguaje, de la experiencia que tenemos frente a lo que tú nos propones, es particularmente maravillosa. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso, pero que también nos leyeras. Yo tengo aquí señalado, si tienes el libro ahí al lado, mira, en la página 62, en la parte final de la página, hay una referencia interesante sobre la relación, es un ejemplo porque en el libro hay muchísimas citas sobre la relación de los Saudade y las experiencias tempranas que ellos tienen con la literatura y con la lengua. ¿Nos podrías leer? Empieza el que yo te digo, es en el último párrafo. De la página 62. Sí. Es en igual medida, Caracolito crecía y se hacía fuerte y vivaz. 61, discúlpame. Sí. En igual medida, Caracolito crecía y se hacía fuerte y vivaz. Tempranamente comenzó a balbucear y a reconocer el mundo que le rodeaba a través de ellas. La abuela se había encargado de esto, ya que desde su nacimiento comenzó a prepararlo para el encuentro con el abuelo, porque para entonces tendría que dominar las claves del lenguaje, asunto este que no evidenció dificultad alguna, pues Caracolito demostró desde los primeros días su habilidad para con las palabras, lo que desarrolló en él una connotada facundia. Su inagotable curiosidad lo empujó a darse cuenta de que cada cosa tenía una palabra que la representaba. En cierta ocasión tomó a la abuela por asalto y le preguntó si las palabras existían porque existían las cosas o si éstas lo hacían porque se tenía una palabra para cada una. Pregunta esta y otras tantas del mismo tenor que la abuela prefería dejar para que la respondiera el abuelo, ya que él era mejor en los asuntos intrincados, como ella los llamaba. Es una cita bien diciente porque aquí estamos frente a unas preguntas complejas para un niño, pero que un niño que trae en su herencia y en su sangre, pues esa sensibilidad hacia la palabra, ¿no? Y que nos recuerda a nosotros los lectores las reflexiones del Cratilo sobre lo arbitrario o convencional del lenguaje. Claro, están escritas, tú las escribes en la forma como lo preguntaría un niño, ¿cierto? Pero nosotros podemos encontrar ese referente. Y esto me trae a otro tema, la intertextualidad. Y es que Caracolito tiene una intertextualidad inmensa, es decir, tiene un gran diálogo con la filosofía, con la literatura, con la escultura, con la música, por citar solamente algunas de con la arquitectura, con algunas de las artes. Y aquí requieren de nosotros, por eso hemos hecho esta observación del tipo de lector, pues que activemos nuestras enciclopedias,
y está en cada uno de nosotros, por ejemplo, encontrar la relación con el creativo o no encontrarla. Podemos dejar que así esté, pero es un desafío permanente el que nos propones como lectores activos, el que encontremos ese tipo de intertextualidad. A veces las ceñitas se nos pasan, a veces las tenemos, a veces lo haces de manera, o sea, dices el nombre de la obra, ¿cierto? El nombre de la obra, por decir algo, pero a veces nos toca hacer la inferencia. Entonces, esa intertextualidad es una riqueza que también, pues como lectores vamos a tener de esta experiencia con Caracolito. Uno se enriquece. Una persona me llamó con el primer, y lo he citado varias veces porque tuve muchas reacciones, me llamó y me dijo, mire, aprendí tanto, me tocó ir y buscar 2 o 3 referencias porque yo no sabía de qué se trataba. Algunas de las referencias que tú dejaste, que son varias en este primer capítulo, pues ni decir por el resto de la obra. Entonces, es parte de esta particularidad, la intertextualidad en Caracolito. Quiero poner un ejemplo de otra referencia intertextual, literaria, pues que ahí que está plasmada, si me permites, en la página 67, y si nos regalas la lectura. Si había algo que Caracolito disfrutaba, era el antelar del inicio de la lectura de un nuevo libro. Antes de abrirlo, a manera de culto, papá y él, delicadamente, pasaban las yemas de los dedos sobre la portada, como tratando de sentir ese palpitar recóndito y agradecido que emiten los libros cuando se les despierta para ser leídos de nuevo. Caracolito nunca se zafaría del recuerdo que le dejó la noche aquella en que la que iniciaron la lectura de la historia de un viejo pescador que llevaba 84 días sin pescar. Al pasar su mano sobre la portada, un estruendo de mar sobresaltado le recorrió el cuerpo. Todo el transcurso de la lectura lo mantuvo en un estado de conmoción nueva. Al final, quedó grabado en su imaginario un sentimiento acibarado al que nunca le encontró definición, pero que con el paso de los años fue descubriendo que todos llevamos dentro un Paulo invisible con el que enfrentamos las adversidades. Este es una cita muy interesante por 2 cosas, ¿no? Primero, la alusión a esa especie, tú dices, de culto entre el papá y Caracolito, de tocar la pasta del libro, ¿no? Y de sentir desde allí qué les podría traer. Imagínate la sensibilidad. Y la otra referencia que encontrarla con las pistas que nos da, que es pues al viejo y el mar, ¿no? Y así hay Sí. muchísimas otras. Y es que, fíjate, Luis Elena, y esto nos ha pasado a todos. Cuando vemos un libro en una librería o cuando un libro nos llama la atención en alguna parte, ese primer contacto visual con el libro nos empieza a decir algo. Y ni se diga cuando lo tocamos. Quizás todos tenemos la costumbre de pasarle la mano a un libro. Cuando Camilo José hace la carátula de Caracolito Saudade, cuando él me explica en la manera como en lo que se basó para hacer la carátula, me dice que todo iba llevando unas palpitaciones en la lectura, y esas palpitaciones le iban generando la figura, la obra como tal. Y lo que él buscaba con esto es que quien viera Caracolito Saudade, la primera impresión eran esas sensaciones que él mismo sintió. Pero hay algo bien interesante aquí, y es que no la vez primera en que se toca Caracolito se va
a interpretar como un contacto con la estructura de la obra, con la historia, sino que la hizo de tal manera que cada vez que el lector va avanzando en la lectura, Ujú. va descubriendo el porqué de la carátula. Y desde luego, cada quien va a volverla a tocar. Y hay una costumbre, yo tengo esa costumbre y la he observado en muchas personas que hacen eso en el antelar de la lectura y al final cuando uno termina la novela, quizás también hay un agradecimiento y lo cierra y vuelve a pasar la yema de los dedos por la carátula. Entonces, lo que quería mostrar yo es que El viejo y el mar es una de las novelas, es una de las obras literarias que nos han quedado en el corazón. Y es una obra que todavía leen mucho en los colegios y en las universidades. Y, y ¿por qué el viejo y el mar? Bueno, van a darse cuenta que a lo largo de la historia, que Caracolito tiene una fijación y una pasión por algo que no conoce, pero lo siente, y él siente eso por el mar. Entonces, cuando Caracolito lee por primera vez este libro con su papá, él se estremece. Y el estremecimiento no solamente viene de que lo que trae la historia, el pálpito que hay del contenido de esa historia, sino lo que lo estremece también es que hay algo común en el estremecimiento que le causa. Es como si fuera un estremecimiento antiguo, porque al final vamos a ver que ese estremecimiento, ese no sé qué, ese algo que él no entendía, también estaba vinculado al mar. Sí, 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 no les podemos contar el desenlace, pero les damos pistas, ¿cierto? Sí, no, el desenlace, desde luego, quizás es un desenlace que cada lector va teniendo a medida que va leyendo. Lo que sí es que, y espero que así sea, es que el lector se dé cuenta que no tenía ni idea que así iba a terminar el libro. Sí, Es un poco el suspenso que hay, ¿no? claro, y es un suspenso que tú también nos das porque, y también hablemos un poco de eso, es de hablar de la música, es el modo como construiste la narración. No es una narración lineal, de la que estamos acostumbrados, sino que en el fondo, y recordábamos un poco, pues ahora que estamos de aniversario del Ulises de Joyce, ¿no? Que ocurre Sí. en cuánto tiempo? En un día. Y Caracolito, estas 400 páginas, lectores, ocurren también en el mismo tiempo. Pero claro, entonces hay ahí un juego muy, muy interesante en la construcción de las trenzas narrativas que lo obligan a uno a estar muy pendiente. Ese primer capítulo es definitivo, pero le da una sorpresa a lo que ocurre en el segundo, porque de pronto no es una linealidad, inicio, nudo, desenlace a la que estamos acostumbrados, sino que es una propuesta diferente. Es Sí, decir, y mira, ya que hablas de sí, esto, sí, yo tengo que hacer un agradecimiento, un agradecimiento personal como una bondad bonita, y eso yo lo he sentido como un acompañamiento, y es un amigo, Luis Manuel, cuando recibió la invitación al lanzamiento, eh, como allí va los contenidos de Caracolito. No solo iba el primer capítulo, sino que se fueron los contenidos. Y él se puso con mucho cuidado eh, a mirar cada título de cada capítulo y sí, empezó en el primero y llegó al noveno
y se dio cuenta que había algo. Y yo le agradezco a él porque eso me quiso, me demostró que se puso a mirarlo con mucho afecto y con mucho cariño y con mucho cuidado. Y entonces me llamó y me preguntó y me dice, Germán, ¿y entonces todo eso sucede en un solo día? Y yo le dije, ¿por qué lo dices? No me acordaba que se habían ido los contenidos en el primer capítulo. Sí. Y entonces dice, ¿por qué en el primer capítulo dice que sucede a tal hora? Entonces me dice y me lo dijo con exactitud, ¿no? Entonces me dice, me puse a mirar y en el capítulo 1 dice, día sábado de la segunda semana después del equinoccio de primavera. Ujú. Y en el 9 dice, día sábado de la segunda semana después del equinoccio de primavera, 2 en punto de la tarde. Y de todos quienes han leído hasta ahora Caracolito, eh, ha sido el primero en notar que todo sucede en un solo día. Y es como en el Ulises de Joyce. Excelente, excelente observación que nos cuentas, de haber analizado, mira, lo que un lector que se acerca, como decías tú, pues a la carátula, al paratexto, que se detiene en el índice, pues tiene pistas, ¿no? Para mirar cómo va a ir armada la obra y eso es lo que ha hecho él. Sí. Uno pasa del Nessun Dorma, de la ópera, al jazz, al barroco, al vallenato, que es importantísimo, a las gaitas. Hay o sea, tú nos das, también aparece el rock, ¿cierto? Y aparecen clásicos como los Beatles, que hay que saberlos encontrar, pero están las referencias siempre y la música es muy importante. De hecho, Caracolí, la hermana de Caracolito, Caracolí recibe clases de piano, ¿cierto? Y Uh-huh. allí también hay un porqué y hay unas referencias muy bonitas con respecto a lo que a los niños y a estos adultos audades les ocurre en su vida cotidiana y que los liga con la música. Uh-huh. Háblanos un poquito de esa referencia y de ese diálogo que tiene Caracolito con lo musical. Definitivamente en el diario vivir de todos los seres humanos está presente la música. No hay otra razón por la cual existe tanta variedad de música. Los seres humanos somos musicales. Se tararea, se hace música con las manos, se, se hace música con los pies, se hace música con las palabras. Entonces, pensando en esto y viendo también la variedad de música que existe en el diario vivir de las personas y en el mío propio. Yo, por ejemplo, mientras escribo, escucho música barroca. Es la música que me aporta una fuerza extraña y que me abre caminos y me da guías por donde debo seguir. Y eso lo hace la música barroca. Pero puedo pasar a eso de las 7, 8 de la mañana a escuchar jazz. Puedo en la tarde escuchar una gaita. Desde luego puedo alegrarme con, con un vallenato. Sí, Alegrarme en el sentido también de explorar todos estos ancestros míos, explorarlos en el vallenato, en la música en general. Y encuentro que los personajes de Caracolito
necesariamente están vinculados a la música, porque los personajes surgen de la naturaleza, y es en la naturaleza de donde vienen los sonidos. El pasaje de las tortugas, donde se dice que las tortugas heredan la música de sus ancestros y la heredan totalmente. Y así que cuando ellos van caminando, van escuchando la música de sus ancestros y la suya propia. Por eso es que ellas no es que caminen lento, sino que por momentos se les olvida caminar, porque están concentrados en escuchar la música. Entonces lo que quise mostrar allí es un ámbito, una estela una estela musical que tiene origen en ciertos momentos de la historia y de la historia de la humanidad. Están vinculados, por ejemplo, la señora Bartók, que es la jilguera que le da clases de piano a Caracolí, pues ella realmente no existe como tal, pero sí existió Bela Bartók. Y Bela Bartók es un músico muy especial, inclusive fue el primero en hablar de etnografía musical y unió todos unos sonidos del folclore, los extrajo del folclore y los vinculó a la música clásica. Entonces es un estruendo maravilloso. Y allí creé un personaje que era una profesora de la Bartók, que tiene otra incidencia para Caracolito. Entonces, la música es indispensable. Por lo mismo, el fado es Mm, el que sí, identifica al abuelo de Caracolito. sí, sí, sí. Y ese fado, pues todos saben que el fado, el sentido, la esencia del fado, pues indudablemente es la melancolía, la Salvaje. nostalgia. Exacto, y entonces buscando un ámbito musical que identificara a un personaje tan importante en la novela como es el abuelo de Caracolito y de Caracolí. Entonces tenía que buscar una música que necesariamente fuera quizás más allá de los sentidos, porque eso es lo que produce el fado en mí. Entonces lo vinculé con el abuelo. Claro, sí, porque hay una vinculación entre, entre personajes y situaciones con la música que tú nos propones, ¿cierto? Cada una tiene un porqué. Ahorita nos acabas de hablar del abuelo y de la importancia del fado, pues con en esa relación personaje-música, pero también el elemento detonante que leí en la reseña tiene que ver con Juan Alejo Morrocoy, ¿cierto? Que es ni más ni menos que Alejo Durán. Juan Alejo Morrocoy es Alejo Durán y Juancho Polo Valencia a la vez. Ujú. Son dos eh, músicos importantes en la historia del vallenato. Y son dos juglares. Sí, sí. Y entonces tenía que vincularlos a la historia porque es muy importante ese personaje en la historia. Y es un trovador, es un personaje que va es un pregonero, si se quiere, va de pueblo en pueblo, de jardín en jardín, contando lo que pasa en los extramuros de la tierra, si se quiere. Y entonces viene a contarles la historia y viene a dar noticias, mandan mensajes con él. Pero él, a fuerza de contarlos y de la manera como los cuenta, los convierte en canciones. Entonces, los habitantes del jardín, cada que aparece Juan Alejo Morrocoy, que dura mucho tiempo perdido y de pronto aparece, entonces, después de que él da las noticias que ha traído,
le piden, ¿por qué no te vuelves a contar aquella historia que contaste esa vez? ¿Por qué no te cuentas esa de la gota fría? ¿Por qué no te cuentas esa de que dicen que en adelanto van esos lugares, ya tienen su diosa coronada, cántala, y entonces él los complacía, ¿no? Claro, no, eso es muy importante porque con toda esa intertextualidad, como digo, de la literatura, de la música, de la escultura, de la estética, pues la obra uno podría concebirla a veces local, y hablo pues por Colombia, ¿cierto? Ujú. Muchas veces esa localidad se universaliza y hay un diálogo con tradiciones culturales, estéticas, en general, artísticas universales. Entonces es una obra que juega con lo local. Digamos que los colombianos nos podríamos ver reflejados en algunas cosas muy locales, pero también en lo universal. Y las personas de afuera, pues, también harán lo mismo, ¿no? De aquello que les diga, porque los juglares han existido siempre en muchas tradiciones y han cumplido una función similar, pero aquí en los pueblos todavía lo podemos ver, ¿no? Entonces Sí, hay un juego interesante de lo local con lo global, que es también parte de esa riqueza que vamos a tener con esta experiencia al leer Caracolito. Y lo visual, porque también hay una relación con el cine, y esa relación con el cine se da en que por el uso del lenguaje y la gran dosis de imaginación y de fantasía, pues uno visualiza lo que tú estás narrando, ¿cierto? Entonces tú nos describes el jardín y todos los animales que son los personajes del jardín, y uno se siente, cada uno tendrá su jardín, como en las buenas lecturas hasta que hagan la película de tu novela, ¿cierto? Pero por el momento todos vamos a tener un gran jardín, un gran bosque y unas situaciones absolutamente visuales que nos la permite el uso del lenguaje, nos facilita llegar allí. Entonces uno dice, pues también hay un diálogo directo con el cine porque es una experiencia a la postre cinematográfica, ¿cierto? Uno se lo va imaginando, lo va pensando y lo va visualizando con mucha facilidad. Y en ese diálogo que yo digo entre lo local y lo universal, pues posibilidades infinitas para que también haya en nuestra imaginación y en nuestra posibilidad de lectores una explosión y una riqueza que acompañe pues la propuesta que tú haces. Bien. sí. Fíjate una cosa, que cuando hablas del cine, que es una de mis pasiones, Ujú. yo quería contar la historia de tal manera que a medida que el lector fuera avanzando en la historia, tuviera una vivencia cinematográfica. Y por eso en en muchos apartes de la novela, eso me fue totalmente difícil y fue hasta tortuoso, porque cambiaba y cambiaba, escribía y borraba y sentía que el pasaje que había descrito no me decía nada. Tenía que verse reflejado como si estuviera siendo contado en una película. ¿Ah? Y lo que me ha dado satisfacción cuando tú leíste el libro, tú me dijiste, una de las cosas que sentí leyendo Caracolito es sentirme en una película, viendo una película. Después lo dijo otra persona y después nos lo dijo María Elvira. Es como vivir una película. Y la idea es que cada escena esté vinculada a cada espacio, cada capítulo esté vinculado desde la poesía a una escena cinematográfica. Porque todas las películas animadas que yo he visto y no animadas, esas películas que te dejan
eh, enclavado en una serie de sensaciones y emociones de las cuales tú nunca vuelves a salir. Ajá. Nunca vuelves a salir. Por eso es tan terrible cuando tú has leído una novela y después hacen una película de esa novela. Las emociones que tú tuviste cuando leíste el libro no son las mismas que vas a ver en la película. Y si tú viste la película sin leer el libro, es mejor no atreverse después a leer el libro, porque la película, tú vas a buscar la película en el libro y no la vas a encontrar. Sus personajes van a cambiar. Es como quizás el temor que tenemos ahora de cómo será 100 años de soledad. Cuando salga 100 años de soledad, ¿cómo será esto? ¿Cómo será la Úrsula que tú te imaginaste? ¿Cómo será el Aureliano, el José Arcadio? ¿Cómo será Pilar Ternera? Fernanda. Eh, todos estos personajes, yo tengo ese temor porque me he leído más o menos unas 9 veces 100 años de soledad. Y cuando lo empiezo a leer, allí mismo apenas abro, está el mismo personaje que inventé al leerlo, que lo imaginé la primera vez. Otra cosa es que con ese personaje y esa imagen descubra otras cosas, pero es exactamente el mismo. Entonces ahora mi temor va a ser ver en una película si ese personaje que yo había creado, que yo había imaginado, que desde luego va a ser así, no tiene nada que ver con el que ahorita me presentan, ¿no? Pero sí, yo quise mirar en Caracolito Saludable, quise mirarlo también desde un ámbito cinematográfico. No, y lo lograste absolutamente, absolutamente, porque esa es la experiencia que uno tiene. Es una experiencia, es una narrativa visual, si puede existir ese tipo de narrar que tú nos propones. Bueno, decíamos al inicio que Caracolito tiene, hemos abordado unos 6, 7 temas, pero tiene muchísimos temas y cada uno de esos temas y de esos campos que hay allí, de esas capas que uno va descubriendo de la construcción de Caracolito, pues van a ser motivos para que nos acerquemos todos a la obra, que esa es la gran invitación que queremos compartir hoy con ustedes, que le apuesten a tener esta experiencia, porque es una experiencia muy enriquecedora. Y si lo leemos, va a pasar como con 100 años, ya que lo nombraste. Uno lee 100 años en 2 momentos y encuentra otras cosas aún. Sigue encontrando cosas, porque allí están. Bueno, cuéntanos un poco, ya buscando un poco el cierre de esta conversación, eh, estos proyectos que tienes de escritura, que estás escribiendo ahora. Pues hace un tiempo vengo trabajando en una novela histórica y es una novela que tiene que ver con un hecho que sucedió, que tuvo que ver con la Armada, y ese hecho que sucedió con la Armada tuvo que ver directamente con mi padre y y tuvo que ver también con un personaje del relato de un náufrago. Y entonces lo encontré allí y llevo ya unos años, lo he interrumpido precisamente por la edición y la salida de Caracolito, pero esa es la novela en la que estoy trabajando. Y trabajo también como en una segunda parte de la cajita de las palabras todas, salvo que aquí va a ser la cajita de los colores todos. Entonces, no quiero dejar de lado ese libro tipo álbum y estoy en Que ese. publicaste, les contamos a quienes no están enterados. Entonces es la continuación y también con poesía, ¿no? Sí, sí, tengo hace tiempo también eh, la intención de sacar un poemario y están allí guardados también
espero que muy pronto pueda sacarlo. Me gustaría mucho, y me gustaría también que Sirimiri Editores eh, se Tengo la encargara. oportunidad de verlo. Sí, Qué bonita carrera, mira, tienes novela, estás trabajando en novela histórica, tienes el libro álbum, y tienes la continuación y también poesía. Y no le extraña a uno que conoce ya tu escritura, porque como les decía yo, para Luis Germán, lo narrativo nunca está al margen de lo poético, porque lo poético siempre está en tus palabras, en tu forma de mirar la realidad, en la propuesta de visión de mundo, en la propuesta de lenguaje. Y eso es lo que nos hace tener esas producciones tuyas bien especiales y que puedas irte por diferentes géneros sin ningún problema, porque tú no ves la literatura como la ven los teóricos y de pronto los críticos como cuestión de géneros, de discursos y con ese deseo de segmentar la misma producción. Es una sola. Pues bien, eh, mm, nos gustaría cerrar con la lectura de la parte final, con la que empecé. Y es que es un abrebocas para que ustedes se acerquen al texto. Y decimos así: es así como el lector sabrá que lo aparentemente inaprensible siempre puede ser tocado por los sentidos, que lo inimaginable es un sendero de imágenes tímidas, bellas, escondidas, que se dejaron encontrar por el autor, Luis Germán, porque él descubrió que ellas tenían alma y el deseo oculto de hacerse reales, pero solo en un universo tan maravilloso como los secretos que guarda Caracolito Saudade. Creo que esas son unas palabras de cierre, y se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde podemos tener acceso a Caracolito Saudade? Entonces les contamos que pueden ingresar a la página www.sirimiriyeditores.com y allí pues van a encontrar una información general sobre la editorial, pero en una de sus pestañas dice la tienda Sirimiri. Allí van a encontrar cómo pueden acceder. También estamos en Panamericana, en Librería Nacional, y vamos a estar próximamente en Amazon. Bien, Luis Germán, te agradecemos mucho pues este espacio que también nos brindas a todos, poderte escuchar, poder tener tu lectura en esta tarde. Muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que se conectaron, que están ahora en nuestro canal mirando este lanzamiento, y los esperamos pronto en esta experiencia que es Caracolito Saudade. pues Luz Helena, muchas gracias por haberme invitado y por haber asumido este reto de editar mi novela. Y les agradezco a todos los asistentes que nos han acompañado. Es un bonito acto de fe. Y ya el saberlos ahí me deja como un poco satisfecho. Y quedaría completamente satisfecho si se asoman a la novela. Y me gustaría que nos siguiéramos comunicando para hablar de uno u otro aspecto de la novela. Muchísimas gracias. Que así sea. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque estamos en diferentes usos, y nos vemos pronto por medio de Caracolito.